Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 3 de mayo de 2018. En datos económicos para la jornada, continuamos con la publicación de los PMIs, en este caso los indicadores compuestos para el Reino Unido, el cual mostró algo de recuperación, pero por debajo de lo que se estaba esperando. El indicador compuesto para el Reino Unido pasó de 52.5 a 53.2 frente a una expectativa un poco más optimista. Lo mismo pasó en el sector de servicios. Con relación a Europa, la zona euro registró una inflación o registraría una inflación del 0.7% y el dato esperado del mercado era un poco más alto. La inflación total fue del 1.2 frente una expectativa mayor, es decir, ambos indicadores de inflación para la zona euro estuvieron por debajo de lo esperado. Hoy hablarán tres miembros del Banco Central Europeo, entre ellos su economista en jefe Peter Praet. Con relación a los Estados Unidos, se dio a conocer las cifras de balanza comercial para el mes de marzo con un déficit de 49 billones de dólares por debajo de lo que el mercado había anticipado de 50 billones de dólares. Desde un contexto histórico, las cifras de balanza comercial de Estados Unidos y desde que llegó la administración Trump se han venido incrementando desde el punto de vista del DEF, acá un promedio móvil de orden 12 meses, es decir, anual, en el que pues básicamente ustedes pueden ver que efectivamente se ha venido consolidando ese déficit comercial desde que arrancó esta administración Trump, se aceleró pasando de niveles medios mensuales de 41 billones de dólares a los 49.5 billones que tenemos actualmente. Es decir, una regla de tres sencilla, multiplicando esto por 12, estamos hablando de un déficit comercial de cerca de 600 billones de dólares durante la administración Trump, frente a un comparativo cercano a los 500 billones de dólares, es decir, se aumentaba de más de 100 billones, y eso que la política que quería implementar la administración Trump era de reducir ese comercio internacional injusto. En esta parte simplemente hay que recordarles a ustedes que los consumidores en Estados Unidos tienen una tendencia clara a la importación y cuando se le dan beneficios en términos generales a la economía desde el punto de vista tributario y cuando crece aún más, pues lo más normal que va a suceder es que se incremente este déficit externo. Con relación a las otras noticias para la jornada, tenemos los PMI servicios y compuestos en los Estados Unidos, una expectativa relativamente plana para el tema de servicios y más relevante aún en los Estados Unidos, la publicación del ISM, que sigue siendo el indicador líder para conocer el estado de la economía. Para el mes de abril se espera algo de moderación, pasando de 58.8 a 58. Sin embargo, como hemos manifestado históricamente, los niveles por encima de 55 que tenemos nosotros acá identificados, o por lo menos veámoslo desde este punto de vista, un poco más largo plazo, cualquier nivel por encima de 55, como queda demostrado acá, está asociado a periodos de alta actividad económica. Así que si llegara a descender, como dice el mercado, del 58.8 al 58, pues no supondría un gran cambio en el diagnóstico sobre la economía estadounidense y se mantendría relativamente sólido, como lo mostró ayer las minutas de la Reserva Federal, el comunicado de prensa de la Reserva Federal daba a conocer en la decisión del día de ayer. Otros indicadores adicionales que tenemos para Estados Unidos son las órdenes de fábricas y las órdenes de bienes durables. En América Latina tendremos el día de hoy, hacia las 4 de la tarde, hora colombiana, la decisión del Banco Central de Chile, en el que casi la totalidad de analistas esperan estabilidad en la tasa, 2.5%. Cerraríamos la jornada en la noche con la publicación del índice PMI compuesto de sector privado en China, conocido como Caixin, el cual pues espera estabilidad en la medición del mes de abril, 52.3%. En los anuncios de la jornada, recuerden que hoy estará el equipo negociador estadounidense haciendo la visita a China o los delegados estadounidenses haciendo su visita en China. Y esto pues para hablar temas de comercio ya, como se ha conocido la postura de este país y los funcionarios chinos establecieron que difícilmente aceptarán las solicitudes del gobierno o de la administración Trump fundamentadas en una reducción del déficit que tiene Estados Unidos con China. Recuerden que lo veíamos hace algún par de semanas cercana a los 375 billones de dólares. Quería la administración Trump reducir este déficit en cerca de 100 billones de dólares, algo que pues obviamente de manera administrativa es difícil de hacer y más aún como lo estamos viendo, ese déficit estadounidense está aumentando desde que llegó a la presidencia el señor Donald Trump. Con relación pues a
los requerimientos también de apertura del mercado. Los chinos dicen básicamente que ellos lo están haciendo por su propia voluntad y sin necesidad de que los estén presionando. Por lo tanto, veremos cómo van a desempeñarse estas negociaciones. Probablemente si no llegaran a presentar ningún tipo de anuncio que pueda mostrar el presidente Trump como una victoria, tendremos la próxima semana nuevamente declaraciones fuertes en temas comerciales. En dado caso que consiguieran algo para mostrarle al mundo que está logrando la administración Trump, entonces veríamos la próxima semana unas declaraciones más amistosas, pero dependerá sin duda de lo que sean esta ronda de conversaciones, porque todavía no se pueden llamar como negociaciones formalmente, del día de hoy y el día de mañana. Veremos a ver qué tono implementará o aplicará el presidente Trump durante el fin de semana. En Europa comienza la batalla interna con la salida del Reino Unido de cómo van a cubrir los faltantes presupuestarios para el periodo 2021-2027. Y aquí, pues ya la primera propuesta de la Comisión Europea era reducir los subsidios agrícolas que responden cerca del 30% del presupuesto de la Unión Europea y cuyo principal beneficiario son los agricultores franceses. Obviamente Francia se mostró contraria a esta propuesta de reducir en un 5% eh, estos subsidios y pues veremos que la batalla al interior de la Unión Europea va a ser muy fuerte. Obviamente esto abultado subsidios deja en duda todos esos propósitos de libre comercio que tanto pregona la administración Macron, sobre todo pidiéndole, como lo hizo el día de hoy, a los Estados Unidos una exención eh, total pues para el tema del acero europeo y que esto tendría que ser una como una condición de negociación futura de la Unión Europea con los Estados Unidos. Y la Comisión Europea también anunció que había recortado, o más bien oficializó el recorte de expectativas de crecimiento para este año. El año pasado la zona euro creció cerca del 2.4%, para este año esperan crecimiento del 2.3% y para el próximo del 2%. La inflación de la zona euro, como manifestábamos, se desaceleró, pasó al 1.2% el indicador total, 0.7% el indicador núcleo, y eh, con base en esto, pues hemos visto cómo en cierta medida se puede dar algo de tranquilidad al momento en que, o más bien se puede dar tranquilidad desde el punto de vista de la necesidad del Banco Central Europeo de cambiar su política monetaria. Sin embargo, estuvo hablando el presidente del Banco Central alemán diciendo que esperaba que se incrementara la tasa de referencia para mediados del próximo año, teniendo en cuenta que la expectativa de inflación que tiene el Banco Central Europeo es del 1.7% para el 2020. De acuerdo al presidente del Banco de Alemania, Jens Whitman, considera que este nivel de 1.7% está alineado con su meta de largo plazo. En los últimos meses hemos conocido que la meta de inflación esperada para Europa es de algo por debajo del 2%, pero no sabemos cuánto es ese algo. Este nivel del 1.7, y como lo manifestó ya el presidente del Banco Central Alemán, pues estaría acorde con esas nuevas referencias para Europa. El mercado está esperando, por lo tanto, que los funcionarios del Banco Central Europeo anuncien para la reunión de junio o de julio el posible desmonte o en cierta medida reducción de las compras de activos que viene realizando la entidad, teniendo en cuenta los avances desde el punto de vista económico. En los Estados Unidos, la administración Trump contradujo a funcionarios brasileños de que habían alcanzado un amigable acuerdo de exención arancelaria para el acero y el aluminio proveniente de este país latinoamericano. Básicamente, lo que se ha dado a conocer es que la producción brasileña tendrá una cuota equivalente a la quinta parte de lo que exportó durante el año pasado a los Estados Unidos. Y en cierta medida los funcionarios y negociadores brasileños se mostraron un poco contrarios a la manera en que vienen negociando los Estados Unidos este tipo de acuerdos. Brasil es uno de los principales proveedores, o era uno de los principales proveedores de acero y de aluminio para el mercado estadounidense, solamente superado por lo que podría ser Canadá y Corea del Sur. Pues bien, algunos gremios en Brasil están diciendo que es mejor aceptar el arancel a este tipo de cuotas fijadas de manera unilateral por los funcionarios estadounidenses. Recuerden que el día de ayer se anunciaba que los argentinos también tendrán un sistema de cuotas, pero un poco más flexible desde el punto de vista de sus niveles de producción, pues cubría al menos el 100% de lo que vendieron en el 2017, mientras que a los brasileños solo les va a cubrir el 20%. En Brasil se conoció que un descenso para el mes de abril de la producción de petróleo, alcanzando los 2.557 millones de barriles día, un 2.3% de descenso justificado básicamente por labores de mantenimiento. En los mercados accionarios, ayer mantenía una ligera comportamiento
tranquilo, con un ojo puesto en la dinámica de tesoros. Hoy los tesoros vuelven a descender a pesar de que la Reserva Federal en su comunicado de prensa se mostraba más confiada en el logro del objetivo inflacionario. Y acá lo que estamos viendo el día de hoy son descensos un poquito generalizados de los mercados en los Estados Unidos y en el mundo. Los futuros en Estados Unidos descienden 0.29%. El día de ayer algunos anuncios corporativos nos llamó la atención, como fue el tema de Tesla. Si bien es cierto, el margen bruto fue mejor, las pérdidas fueron menores a las estimadas, la reducción de caja también pues estuvo un poco más contenida de lo que había esperado. La atención pues de la conferencia de prensa estuvo más que todo en la manera en que era dirigida por el presidente de Tesla, Elon Musk. Dos temas pues generan un poco de inconformismo. El primero de ellos una clara referencia a Elon Musk diciendo que el inversionista que adquiriera acciones de Tesla tenía que estar dispuesto a los altos niveles de volatilidad y que si no, lo mejor que podía hacer era vender las acciones. Y la segunda referencia que no gustó mucho fue que durante la conferencia y en medio de la parte de preguntas, el presidente de Tesla simplemente manifestó que las preguntas estaban siendo no suficientemente entretenidas y desvió la atención transitoriamente de esa conferencia hacia otros temas ligados a YouTube. Por lo tanto, apenas anunció esto, como lo veremos acá, las acciones de Tesla registraron un descenso importante en el after hour. Como ustedes pueden ver, el día de ayer, pues cuando hubo la publicación, las acciones se mantenían cercanas a los $300. Sin embargo, posterior y en el momento en que la conferencia de prensa se tornaba un poco extraña, las acciones sí registraban un desplome importante, pasando de 300 a $285. Hoy estamos hablando de una apertura cercana a los $280. En total, estamos hablando de un desplome acumulado de la acción cercano al 20%. Al 7%. Son $20 equivalente al 7% y lo está marcando actualmente la acción de Tesla. Otra compañía que registró o que publicó resultados el día de ayer fue Mastercard, beneficiada básicamente por el mayor consumo en los Estados Unidos, incrementó sus ingresos en cerca de un 31%, la utilidad fue de $1,50 por acción, excluyendo temas no recurrentes, el mercado esperaba solamente una utilidad de 1,25. Los futuros del Standard Poor's, vamos a ver que terminaron la jornada en el terreno negativo y frente a la apertura de hoy lo que estamos viendo también es un ligero retroceso del 0.3%, lo que indicaría también una apertura bajo esta misma tendencia. Lo que estamos viendo es por parte y desde el análisis técnico como la primera señal de cambio de tendencia sobre ese nivel de los 2.670 parece estar cobrando fuerza. Los futuros se están acercando de nuevo a ese nivel de los 2.620 puntos y muy de cerca a nuestro primer soporte a un nivel de congestión sobre los 2.600. La tendencia a largo plazo sigue siendo la alza, aunque este pues es un panorama que se ha visto desde el primer trimestre del 2016, por lo cual pues este digamos que no es un indicador muy acertado dentro de lo que sería la perspectiva de las acciones durante las próximas jornadas. Monitorear muy de cerca la resistencia técnica que se ubica en los 2.700 pesos y el soporte que ya les mencioné sobre los 2.600 puntos. A la fecha ya 390 compañías han reportado resultados con una sorpresa del 76.29%. Liderando la sorpresa continúa entonces el sector de tecnología con una sorpresa del 90% y el sector de salud con una sorpresa del 88%. Hoy, antes de la apertura de mercado, fueron publicados los resultados de Kellogg's con una ganancia por acción ajustada de $1.32 versus a lo esperado por los analistas, que era una cifra cercana a $1.10. Esto registra entonces una sorpresa del 23%, con lo cual las acciones pues ya avanzaban más de un 4% antes de la apertura de mercado. Después de cierre serán conocidos los resultados de CVS, Herbalife y Pandora. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver un dólar que pierde contra todas las monedas fuertes del G10, sobresale entonces el avance del euro del 0.21% y lo que sería un yen japonés también fortalecido con un avance del 0.47%. Las monedas de los mercados emergentes, la mayoría permanece en el terreno positivo con una recuperación del rublo ruso cercana al
pues ya cercana al 1%, y lo que sería el RAN sudafricano también con un avance del 0,7%. El oro permanece relativamente estable luego de una jornada a la baja después de que se conocieran las cifras de demanda el día anterior. Este pues fue uno de los datos más bajos desde el 2008, donde la demanda ha caído tanto por el activo físico como a través de los ETFs respaldados por estos, digamos que por estos activos, y por un débil apetito en China, con lo cual vemos que en el mercado de materiales básicos se ven variaciones relativamente bajas, donde puntualmente lo que sería el oro ve un avance del 0,72, pero pues vemos entonces relativa calma en lo que sería este mercado. El mercado petrolero, simplemente destacar ya las versiones que confirman la idea del presidente Trump de no adherirse nuevamente al pacto de no proliferación nuclear que se firmó entre varios países de Occidente, Rusia, China e Irán. Por lo tanto, acá, y a pesar de que en las últimas semanas hemos estado observando incrementos en los inventarios de petróleo en los Estados Unidos, este tipo de tensiones geopolíticas ha servido para mantener en cierta medida los precios del petróleo en niveles relativamente altos. Desde la parte técnica, el día de ayer el WTI reaccionó ligeramente a la baja después de que se conociera el dato oficial de inventarios para la semana anterior, que sorprendió con un aumento de 6,6 millones de barriles y un nuevo máximo en la producción de Estados Unidos de 10,6 millones de barriles por día. Sin embargo, pues ya esta mañana y después de algunos minutos después de que se conociera este dato, retorna al nivel de los $68 el barril, con un avance del 0,26 a esta hora de la jornada, a pesar de los rumores pues, sobre la posible salida de Estados Unidos del acuerdo de Irán. Y desde la parte técnica lo que estamos viendo es que se debe seguir monitoreando lo que es ese nivel de los $67, este soporte que ya hemos venido mencionando durante los últimos comités, es el nivel clave que pues no ha sido superado, no se ha logrado atacar durante las últimas jornadas, con lo cual pues debe ser el nivel importante y clave. Y lo que sería nuestro reciente máximo sobre los 68, lo que estamos viendo también es que se está consolidando entonces este canal lateral entre el 67 y los 68, y que podría entonces dar cierta estabilidad durante las próximas jornadas. En el mercado de renta fija, el comunicado de prensa de la Fed destacó un nuevo fortalecimiento de la inversión de las empresas, mostró algo de moderación en lo que era el consumo de los hogares y, tal vez lo más relevante, expresó claramente que la inflación se está acercando ya a su objetivo de largo plazo del 2%. Una vez la Fed estableció que se está acercando al 2%, también dijo que ese objetivo de largo plazo era simétrico, es decir, simplemente están reforzando la idea de que van a continuar incrementando la tasa de interés y que podrían acelerar esos incrementos si la inflación supera ese nivel del 2%. Muy contrario a lo que ha venido defendiendo un miembro de la Reserva Federal, contrario a los incrementos de tasas de interés, que es Neil Kashkari, que dijo que si hemos mantenido tantos años por debajo del objetivo inflacionario, también podremos mantener varios años por encima del objetivo inflacionario. Esta referencia de la Reserva Federal a que ellos tienen un objetivo simétrico simplemente refuerza la idea de aumentos adicionales de la tasa de interés en los Estados Unidos por el momento de manera gradual. Como el comunicado en apariencia no presentó ninguna sugerencia de aceleración de los incrementos hasta el momento anunciados, las tasas de tesoros, como hemos estado viendo en las últimas horas, han mantenido sus niveles relativamente estables, 2,95% para niveles a 10 años. Recuerden que el contando el próximo incremento de tasas de la Reserva Federal para la reunión de junio. Y el día de ayer estábamos concentrados también en una presentación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la que se confirmó lo que el mercado ya sabía. Las colocaciones del primer trimestre del 2018 fueron colocaciones récord desde que en el año 2010 se implementó una política fiscal claramente expansiva, 488 billones de dólares emitidos durante ese periodo, y también anunció que para estos próximos 3 meses se van a inaugurar, digamos, dos nuevos tipos de subastas, unas subastas con títulos un vencimiento a 2 meses y otra con títulos vencimiento a 5 años ligados a la inflación. Igualmente, las subastas tradicionales de 2 a 30 años incrementarán sus montos en cada una de estas colocaciones en cerca de $1 billón más. Y por su parte, el importante gestor de fondos, Bill Gross, que hoy está en Janus,
manifestaba el día de ayer que esperaba que las tasas de tesoros en los Estados Unidos a 10 años oscilaran para durante este año 2018 en un rango que va del 2,80 al 3,15%. En cierta medida estamos más cerca de la parte baja que a la parte alta de ese rango. Por lo tanto, el mensaje básico es que continuarán incrementándose a lo largo de este año ese nivel de tasas. Pero también manifestó que esa corrección o ese movimiento desde el 2,40 hasta casi el 3% que estamos el día de hoy era el movimiento más grande de ajuste que se iba a registrar durante el año 2018. En Europa, por su parte, el presidente del Banco Central de Alemania apoyó la idea de un primer incremento de tasas para mediados 2019. Afirmó que, a diferencia de la Fed, el Banco Central Europeo no puede dar tanto margen de espera entre el momento en que desmonta los compras de títulos y el momento en que realiza su primer incremento de tasa de interés. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy hay algo de tendencia bajista en los mercados accionarios, estabilidad en el mercado de renta fija y fortalecimiento del dólar. Con relación al mercado colombiano, damos inicio pues al reporte y acá son noticias concentradas en temas de mercado petrolero. El primero de ellos tiene que ver con la publicación del Ministerio de Minas y Energía sobre las reservas de petróleo en Colombia, que aumentaron de 1.665 a 1.782 millones de barriles, una nivel de incremento de reservas de 429 millones de barriles, que fue contrarrestado por la producción de 312 millones de barriles. Este nivel de reemplazo del 138% de la producción sirvió para que la vida útil de las reservas en Colombia pasara de 5,1 a 5,7 años, que de todas maneras es muy baja. Hoy al cierre de mercado tendremos la publicación de resultados de Ecopetrol, para lo cual hemos medido una reducción en la producción de ese periodo frente al mismo periodo registrado en el 2017. Este nivel de producción que hemos calculado es de 703.000 barriles día frente a un promedio del año pasado de 715.000. Con relación a esto, eso fue compensado por los mayores ingresos derivados de los altos precios del petróleo. Acá estamos presentando una tabla en donde destacamos las cifras que estamos esperando. Los ingresos operacionales pasarían de 15,36 billones de pesos a 15,75, todo efecto precio de petróleo. Recuerden lo que mencionamos frente a la moderación en la producción. Por otro lado, la utilidad bruta aumentará de 5,62 billones a 5,76. La utilidad operacional, aquí ya veremos el primer impacto comparativo negativo frente al cierre del 2017 y tiene que ver que en ese cierre del 2017 hubo un ajuste por impairment. Nosotros lo teníamos valoraron cerca de 2 billones de pesos, fue un poco de acuerdo en línea pues con esa expectativa, pero esto no lo vamos a tener ni durante el primer trimestre del 2018, ni en el segundo, ni en el tercero, probablemente en el último sí. Por lo tanto, aquí ya la utilidad operacional en ausencia de ese impairment va a ser menor, 4,35 billones de pesos. También la utilidad antes de impuestos va a ser menor debido al mismo factor, pasando de 5,05 billones de pesos a 3,85. Esto en la comparación primer trimestre 2018, cuarto trimestre 2017. Por supuesto, si yo hago esta comparación frente al primer trimestre del 2017, la comparación es muy favorable, pues pasaría la utilidad antes de impuestos de 2,31 a 3,85 billones. Y cuando llegue yo a la utilidad neta, lo que voy a ver es un incremento importante de más del 100% frente al primer trimestre de 2017, pero una caída de casi el 50% frente al último trimestre del año pasado. Y acá recuerden lo que pasó con el nivel de la impuesto efectivo de Ecopetrol, que bajó de niveles promedio de 51 a 55% a niveles de solo el 28% en el último trimestre del año pasado. Debido a eso, la utilidad del primer trimestre de este año es cercana a los 1,9 billones de pesos, equivalente a una utilidad por acción de 46 pesos aproximadamente. Hemos recalculado todas las cifras para este año, midiendo una utilidad cercana a 180 pesos por acción, y esto sería equivalente a una dividendo del año 2019 más o menos de 101 pesos. Veremos obviamente y ajustada esta cifra con base en la dinámica del precio del petróleo durante este año. Pero entonces estas son las cifras: 15,75 billones de ingresos y utilidad neta de 1,9 billones de pesos. En noticias corporativas, el día de ayer, en una entrevista con el presidente de Avianca, Germán Efromovich, resaltó el hecho de que la compañía continúa en el proceso con United, pero este acuerdo será sin efectivo, por lo cual esto se limitará a una alianza comercial netamente estratégica, que cambia un poco la perspectiva que algunos analistas continuaban teniendo de la transacción, que podría ser intermediada por recursos, pero pues ya con estas declaraciones queda totalmente descartada esa posibilidad. Subestimaron los plazos, y esto fue lo que dijo el presidente, y la fusión de United con Avianca Brasil
sigue en planes hasta que esta última publique los resultados referentes al 2017 debidamente auditados, que pues frente a los cuales también el presidente dijo que estos podrían no haber estado tan positivos dadas las grandes inversiones que se hicieron en el mercado internacional, pero pues esta alianza o esta fusión continúa también en proceso. El día de ayer tuvimos la publicación de los resultados referentes a la Bolsa de Valores de Colombia, donde vamos a ver que estos fueron neutrales, pero tienen un ligero sesgo positivo. Vamos a ver que, como se ha observado en los últimos periodos, la base comparable está distorsionada por la incorporación de Deceval que se dio durante el 2018 y el desarrollo de la plataforma Sophos, que afectó un poco lo que fueron los costos y gastos durante el 2017. Los ingresos totales aumentaron un 41%, donde los ingresos por operaciones de trading cayeron un 20% y las demás aumentaron un 74%. Al observar los datos pro forma que vemos y que fueron compartidos por la compañía en esta tabla de abajo, lo que vemos es que el aumento de los ingresos es del 4% después de eliminar las distorsiones. Los costos, a pesar de que aumentan, no logran afectar la utilidad operacional, la cual se duplicó en este primer trimestre, y veremos que el EBITDA, incluso después de ser ajustado, donde veremos aquí en estas cifras, pasa de 14.000 a 15.000 millones con un avance del 9%, que se atribuye entonces a mayores ingresos por la consolidación de Deceval, que incluso pues al ser eliminado, y como veremos en el margen EBITDA, este pasa del 44 al 46% con un avance de 2 puntos porcentuales para el trimestre. La utilidad neta pro forma, que sería entonces la que deberíamos observar, también aumenta un 48%, siendo uno de los datos que muestran pues entonces unos resultados positivos para la compañía durante el primer trimestre. Pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo este continúa entonces con esta tendencia positiva que ya lleva casi 2 meses consecutivos, donde pues permanece por encima de ese nivel de los 1.565 puntos, y el soporte técnico pues seguimos monitoreándolo de cerca, ese nivel de los 1.520, en donde pues la jornada anterior veíamos movimientos relevantes en lo que fue Canacol con un avance del 3%, seguido por Promigas con un avance del 2.7%. Y en el terreno negativo, Grupo Sura y Cementos Argos retrocedieron más de un 1.2%, donde les recuerdo que pues ya el día de ayer entraba en vigencia la nueva canasta del índice Colcap, y frente a la cual pues hicieron los últimos ajustes el día anterior. En el calendario de renta variable, como le mencionaba Daniel, el día de hoy a cierre de mercado tendremos los resultados de Ecopetrol referentes al primer trimestre del 2018, y el día de mañana, también después de cierre, tendremos los resultados de Celsia referentes para el mismo periodo. Y pasando con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, vemos que esta, pues por parte de nuestro indicador, marcó una primera señal de agotamiento unas semanas atrás, después de no haber logrado el ataque con éxito a este reciente máximo cercano a los 34.500, con lo cual vimos sucesivos retrocesos sobre esta acción, que además fueron profundizados con lo que fue el rebalanceo del índice, que mostraba flujos de salida importantes en esta sobre este emisor, tanto en la referencia preferencial como en la ordinaria, con lo cual se mantiene sobre este nivel de los 34.560 pesos, donde se debe monitorear entonces el soporte cercano a los 32.500, y por el momento pues esperar que pase entonces este efecto de rebalanceo para confirmar continuación de la tendencia que fue marcada para comienzos de abril, o por el contrario ataque a este soporte y posible cambio de tendencia a la baja. Y pasando con la acción de Grupo Sura, vemos que esta pues mostraba una primera señal de cambio de tendencia al alza en lo que fue la semana anterior. Esta no fue confirmada, dado que también por el efecto de rebalanceo y lo que ha sido un retroceso en la jornada anterior, cae por debajo de este nivel Fibonacci de referencia, este nivel de congestión que está sobre los 38.800, con lo cual pues se debe esperar que o vuelva a darse un ataque y sobrepasa este nivel para lo que sería un muy buen nivel de entrada en esta nueva tendencia positiva, o por el contrario, esperar si se dan entonces retrocesos mayores y posible entonces continuación de esta caída que registramos durante febrero.
Y pasando con el peso colombiano, vemos una apertura al alza por encima de este nivel de los 2.830 que les mencionaba la jornada anterior como un nivel de congestión para el peso colombiano. Confirma totalmente lo que es el cambio de tendencia al alza, donde vemos que ya se está acercando de nuevo a ese nivel de congestión de los 2.850 y podría incluso acercarse lo que sería la próxima semana si continúa entonces esta fortaleza del dólar frente a esta moneda emergente al nivel de los 2.900 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 5.92 y abren también sobre este mismo nivel justo en la segunda banda del indicador donde se ha mantenido durante las últimas jornadas. Puede darse entonces el ataque a la primera banda que se ubica sobre el 5.94, donde hemos visto pues que esto ocurre en medio de una tendencia a la baja, una valorización ya para los test cercana al 3.6% desde que fue anunciada la señal el pasado 15 de marzo de este año. El día de ayer se dio una colocación exitosa de test denominados en VR, donde pues el monto total fueron 350 millones de pesos. Las referencias son a 5, 10 y 20 años con tasas de corte de 2.65, 3.12 y 3.71 respectivamente. Se recibieron demandas por 1.2 billones de pesos, es decir, 3.31 veces el monto ofrecido, y a la fecha les recuerdo que la nación ya ha colocado cerca de 10.4 billones. Esto corresponde a un 38% de la meta total para el 2018. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.